saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo. Id, haced discípulos, bautizadle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros cristianos nos dejamos bautizar? ¿Por qué es tan importante el bautismo en la vida de un cristiano? ¿Qué significa eso, ser bautizado? Hoy en este estudio bíblico junto con vosotros quiero tratar estas preguntas, esos textos que la Biblia nos enseña sobre el verdadero significado del bautismo. ¿Qué significa ser bautizado? ¿Por qué nosotros nos es necesario ser bautizado? ¿Qué pasa cuando uno es bautizado? ¿Qué pasa en el momento del bautismo? ¿Y qué pasa detrás del bautismo? En el otro estudio bíblico pudimos aprender sobre los diferentes bautismos que conoce la Biblia. El bautismo en agua, el bautismo que predicó Juan Bautista, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el fuego del Espíritu, el bautismo en los dolores de Cristo, el bautismo en el cuerpo de Jesucristo, el bautismo que hoy vamos a tratar en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y luego el apóstol Pablo comenta en primera carta de Corintios 10, del 1 al 6, que el pueblo de Israel, sin darse cuenta, también experimentó algo semejante al bautismo cuando salió de Egipto. Y luego el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 15, 29 menciona un bautismo que ciertas sectas hacían y que él rechazaba, pero lo menciona, un bautismo que no es del Señor. Ahora, para nosotros cristianos, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa eso, ser bautizado? ¿Por qué es tan importante ser bautizado? Hoy, en este estudio bíblico, no voy a hablar tanto del bautismo en el Espíritu Santo, ni en fuego, ni en el poder del Señor, sino por qué razón es necesario dejarse bautizar. ¿Qué significa eso, dejarse bautizar? Otras preguntas que son muy importantes para nosotros es si uno tiene que rebautizarse cuando cambia de iglesia.
algunas veces uno por trabajo, porque cambia de ciudad, de nación. Algunas veces es necesario ir a otra iglesia. Y la pregunta es, ¿me tengo que bautizar de nuevo? ¿El bautismo que yo experimenté en mi iglesia todavía es válido? Y otra cosa, otra pregunta, ¿existe eso, el rebautizo? Y también una pregunta muy importante es, ¿en qué nombre me tengo que dejar bautizar? ¿Si es en el nombre de Jesús? ¿O es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Una muy buena pregunta. Y otra pregunta es, ¿tengo que hacer un curso antes de dejarme bautizar para comprender el bautismo? ¿Es necesario hacer un curso tan largo? Otra pregunta que a lo largo de los años se me ha acercado es, si personas casadas, o mejor dicho que no están todavía casados, se pueden bautizar. Voy a intentar, con la gracia del Espíritu Santo, de poder tocar todas estas preguntas de una u otra forma. ¿Qué significa para nosotros el bautismo? Si nosotros leemos la Biblia, llegamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, hemos leído del 18, 19, 20, que Jesucristo dice que tiene todo el poder, por tanto, id y hacer discípulos, no creyentes, sino discípulos, a todas las naciones, a todas las tribus étnicas, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos, capítulo 16, cuando Jesucristo resucita, Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pregunta, ¿el bautismo nos salva o por qué es necesario dejarse bautizar? ¿Es el bautismo el que nos salva o es la fe? ¿O qué es lo que nos salva? Jesucristo nos dijo que era necesario dejarse bautizar. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado. Por eso, una de las preguntas más importantes es esta. ¿Se tiene que bautizar un niño? ¿O es bíblico, es correcto bautizar un niño? Cuando un bebé nace, ¿se tiene que bautizar? Porque me preguntaron, pastor, ¿es necesario bautizar a mi hijo el bebé, para que sea salvo? Y yo dije, ¿salvo? ¿Un bebé? ¿Dónde ha pecado el bebé? El pecado empieza a funcionar cuando uno tiene conciencia del bien y del mal. Ese es el momento. ¿Nacemos con la tendencia de ser atraído al pecado? Sí. Pero un bebé todavía no ha pecado. Un día, en Juan capítulo 9, un ciego, en Jerusalén, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Y Jesucristo ni entra, ni comenta nada de esa pregunta. Él dijo, ni esto ni lo otro. Lo importante es que la gloria de Dios se manifieste. Un bebé, un niño pequeño, ¿cómo va a pecar un niño? Pecar es cuando uno sabe que está pecando, uno es consciente que está pecando. ¿Cuándo sucede eso? Algunos cuando tienen 5, 6, otros 8, 9, 10 años. Es diferente. Y el único que conoce los corazones es Dios el Padre. Ningún bebé que fallece va al infierno. Ninguno. Ningún bebé va al infierno. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, Él es justo y Él no condenará al inocente de ninguna forma. Además que Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. Ahora, ¿por qué nosotros cristianos nos dejamos bautizar? ¿Qué es la razón bíblica
verdadera del bautismo. ¿Qué significa eso, ser bautizado? ¿Qué significa? En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro predicó en Pentecostés, él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces vaya a recibir el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice: bautícese como señal de un nuevo comienzo. El bautismo es como el principio, no es la meta, sino es el principio de algo nuevo. En Mateo 28, 19 dice que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las preguntas que más me han puesto es: pastor, ¿en qué nombre me tengo que dejar bautizar? ¿Me tengo que bautizar aquí, como dijo el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús? También el apóstol Pablo, en aquel momento llamado Saulo de Tarso, fue bautizado en el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿en qué nombre tengo que ser bautizado? ¿Sabes? No importa tanto en qué nombre eres bautizado. Si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesús. Déjame explicártelo así. En una boda no importa el color del vestido de la novia, ni tampoco el traje del novio. No importa la ceremonia, si es en una capilla, si es en una playa, si es en un recinto de bodas. No importa la ceremonia. Lo que importa es la vida detrás de la ceremonia. No importa en qué nombre fuiste casado, no importa de qué forma ibas vestido cuando fuiste casado. Lo más importante es qué clase de matrimonio vives. Por eso, no es tan importante si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como dice el apóstol Pedro, en el nombre de Jesús, o como el apóstol Pablo dice, también en el nombre de Jesús. Yo personalmente, cuando yo bautizo a personas, yo lo hago, vamos a llamarle, con doble, triple seguridad. Yo siempre bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Ahí me he dado cuenta que implico toda forma, ceremonia de bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo y en el nombre de Jesús. Porque tan importante no es si te dejas bautizar con una túnica roja, blanca, azul. Lo importante es la vida que luego llevas. Porque tienes que saber que el bautismo, en verdad, bíblicamente, es un entierro. El apóstol Pablo, mejor que todos los otros, nos lo explica en la carta de los Romanos. Lo podemos leer en capítulo 6, del 9, y en Colosenses 2, del 11 al 13. Pero vamos al texto de Romanos. Romanos 6, allí dice en versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos, seguimos pecando? Porque para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y ahora oye lo que dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Y ahora oye esta palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabes? Que este bautismo es el único funeral tuyo a donde tú vas a estar vivo, presente cuando sucede. El próximo funeral no estarás presente. En este sí. ¿Qué pasa en el bautismo?
El apóstol Pablo dice que en el bautismo alguien es enterrado. Momento, ¿quién es enterrado? ¿Qué es lo que pasa aquí? El apóstol Pablo dice, pero no sabes, nadie te lo ha dicho, que cuando eres bautizado en Cristo Jesús, eres bautizado en su muerte. Y dice versículo 4, porque somos enterrados juntamente con Él a través del bautismo en la muerte, a fin de que, como Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos por la gloria del Padre, así, en el momento que tú salgas de las aguas, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, también lo seremos en su resurrección. Queridos, si le era necesario a Jesucristo morir y resucitar, nosotros también tenemos una muerte y una resurrección. Y quiero que estés atento. La Biblia conoce la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección cuando resucitas detrás del bautismo. La segunda vez que resucitas será cuando suene la trompeta del último día, cuando Jesucristo regrese de nuevo. Es la segunda resurrección. La primera es en el bautismo. ¿Por qué es necesario que yo sea bautizado, que yo sea enterrado? Porque Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, y nosotros estamos 3 segundos bajo las aguas. Y lo mismo que Jesucristo resucitó, y la vida antes de la cruz, de la muerte, ya no tuvo poder sobre su vida, ni el diablo, ni Satanás, ni la tentación, ni el mundo. Lo mismo nosotros. Cuando nosotros nos dejamos bautizar, entonces, ahora en los próximos versículos, dice en versículo 6, lo dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ahora no está hablando de la edad, sino de la naturaleza de Adán, el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que ha sido muerto, el que pasó por las aguas, el que pasó por ese bautismo, ese entierro, esa muerte, ha sido justificado del pecado. El pecado solo tuvo poder hasta la muerte. Porque detrás de la muerte, si hay una resurrección, el pecado no resucita con la nueva vida. El pecado ya no resucita. Si hay una resurrección para la vida nueva. Y para que nosotros cristianos, de verdad, podemos vivir en el poder de la vida eterna de Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo han puesto el bautismo, porque el bautismo es el final. Hasta ahí llegó la vida vieja, la vida antigua. Cuando tú entras a las aguas, no importa si una túnica blanca, roja, azul, no importa si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Lo importante es que sepas que en ese momento eres sepultado, entras a la tumba, mueres, y cuando sales de las aguas resucitas a una nueva vida. El pecado, la vida antigua, antes, simbólicamente, antes de tu entierro, que puede ser minutos, segundos antes, ahí terminó. El bautismo tiene un poder tremendo. El bautismo no es nada simbólico. El bautismo tiene un poder impresionante. El bautismo para ti es lo que era el Mar Rojo para el pueblo de Israel. Cuando vio
el pueblo de Israel la última vez al faraón y sus carros? Cuando pasaron por el Mar Rojo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que ese pasar por el Mar Rojo fue como un bautismo para el pueblo de Dios. Por eso, tú puedes por fe esperar que tu faraón se quede allá afuera. Cuando tú eres bautizado, tú mueres a la vida antigua, al alcance de tu faraón antiguo. Mueres y resucitas en el poder de la vida nueva del Señor. En el bautismo de verdad sucede algo. Hay un milagro, hay un poder, hay un nuevo comienzo. El bautismo bíblico es un nuevo comienzo. No es la meta, es el principio. Pregunta, querido, ¿cuándo pasó el pueblo de Israel el Mar Rojo? ¿Al final de los 40 años o al principio? Al principio. Por eso el bautismo no es algo que tú te tienes que preparar al bautismo. Acuérdate, tú no te preparas al bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti. El bautismo entierra al hombre fuerte, al hombre viejo. La Biblia dice que la carne tiene que ser crucificada, pero el hombre viejo tiene que ser bautizado, enterrado. La carne se crucifica todos los días, pero el hombre viejo, esa tendencia antigua, se deja en el sepulcro. Ahí pasa lo que dice la Biblia, que fuimos salvados de la vana manera de vivir de nuestros antepasados, no con cosas corruptibles como oro o plata, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, dice a partir de 19 adelante, sino con la sangre de Jesucristo. En el momento que eres bautizado, ahí en esas aguas que se convierten en una tumba, ahí se queda el hombre viejo. Hay una cosa graciosa que muchas veces he observado, que nosotros, porque tenemos tanta gente para bautizar, le ponen una pegatina en su túnica, y muchas veces he visto que pone, por ejemplo, Antonio, o Juan Antonio, o Maribel. Y cuando es bautizado, de repente, esa pegatina de la vida antigua se queda en las aguas, flota por las aguas, y a José Antonio, o Juan Antonio, o Maribel resucita y salen las aguas. Y yo veo el nombre flotando por ahí, y me acuerdo cada vez, ahí va la vida antigua. El bautismo es el comienzo. No es que tú te preparas teológicamente al bautismo. El bautismo es como el nuevo nacimiento de un cristiano. Uno nace de nuevo y luego descubre lo que fue el nuevo nacimiento. Uno se deja bautizar y luego descubre la bendición del bautismo. Por eso el apóstol Pablo dice que si nosotros hemos muerto, se acabó completamente. Si tú te dejas bautizar, es tu muerte, tu primera muerte. Y entonces hasta ahí llegó el pecado, hasta ahí llegó. Y cuando tú resucitas, cuando sales de las aguas, resucitas a la vida nueva. Algunos me han preguntado, pastor, ¿cuándo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Antes del bautismo en agua o detrás? En la Biblia es gracioso que encontramos las dos cosas. Cuando Cornelio y su familia fueron salvados, oyeron en Hechos capítulo 10 hablar al apóstol Pedro, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cornelio fue primero bautizado en el Espíritu y luego bautizado en aguas. Yo he visto otras personas que primero fueron bautizados en agua y luego en el Espíritu. Pero también he visto personas que cuando fueron bautizadas en el agua, también fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Querido, no compliques la cosa. Las cosas del Señor no son difíciles, son fáciles de comprender por la fe y la confianza en el Señor y en su palabra. En Romanos 6 dice que nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza
es bautizada. Queridos, yo he visto cambios impresionantes de personas que se han dejado bautizar. Completamente nueva. El brillo de sus ojos, el tono de su voz cambió. Fue impresionante. El brillo de su rostro, gente impresionante. Cuando uno comprende el bautismo, uno quiere dejarse bautizar. Pero hay muchos que se han dejado bautizar sin saber por qué es el bautismo. Esas personas preguntan: pastor, ¿me puedo rebautizar? Déjame contestarte una cosa. Rebautismo no existe, no es necesario. Pero tú puedes hacer algo que tampoco se encuentra en la Biblia, y es esto: que de vosotros ha visto que hay un renuevo de votos en matrimonios. Cuando un matrimonio a los 25, a los 50, a los 30, a los cualquier años, el matrimonio dice: queremos renovar el voto. Pregunta: ¿eso en algún sitio lo pone en la Biblia? No. Pero es bonito que lo hagan. ¡Claro! Es bonito que lo hagan. Renuevan el voto. Cuando yo estuve hace unos años en Israel, y el próximo año iremos de nuevo a Israel. Y cuando estuve en Israel, estuve con Benny Hinn, un gran hombre de Dios que pude conocer de cercanía. Y es hombre muy criticado en los medios, pero si tú lo conoces, reconocerás a una persona bien humilde. Su entorno no es como él. Él es de otra madera y es de otra clase. Cuando yo estuve con él en Israel, habían aproximadamente 600 personas presentes, americanos, mayormente de Norteamérica. Y fuimos al Jordán. Y de repente repartieron túnicas para todos. A mí también me dieron una túnica blanca, con un dibujo adelante bien precioso. Y de repente se ponen las túnicas, los americanos. Y digo: ¿y eso? Y entonces se pusieron en fila y todos se dejaron bautizar, rebautizar. Y no solo una vez. Entraban por las aguas, salían y entrabas otra vez. Y entonces yo estaba allí con mi esposa. Fuimos los únicos que no se dejaron rebautizar. Y se acercó a alguien del equipo de Benny Hinn y me dijo: y pastor, ¿por qué no se deja bautizar? Y dije: pues yo estoy ya bautizado. Y me dijo: sí, pero ahora está bautizado Benny Hinn. Y le dije: puede bautizar Benidor y Benidán y Benidor, el que quiera. Yo estoy ya bautizado, ¿qué me voy a dejar bautizar? Y entonces me di una cosa cuenta. Cuando fui un año después para allá, una hermana se me acercó y yo expliqué el bautismo como hoy. Y ella dijo, llorando: pastor, yo no sabía lo que usted ha dicho del bautismo. Yo no tenía idea. Mis padres me dijeron a la edad de 12 años que yo me tenía que dejar bautizar. Y me bautizaron. Porque todos se dejaban bautizar en mi iglesia. Pero yo no tenía idea de lo que es el bautismo. Y esa hermana honesta me dijo: pero hoy, así como usted ha explicado lo que es el bautismo, yo no lo sabía. Y me dice: ¿me puedo bautizar de nuevo? Y entonces el Señor tocó mi corazón. Porque un día antes hice un renuevo de votos en Israel. La pareja estaba ya años casados, pero quiso hacer en Capernaum, hizo un renuevo de votos. Y entonces el Señor tocó mi corazón y me enseñó que no existe el rebautismo. Pero lo que sí podía hacer esta mujer era lo mismo que ellos renovaron su voto. Ella podía entrar a las aguas del Jordán y renovar su voto con el Señor. Entonces le dije a esta hermana: vamos a hacerlo así. Cuando yo entre a las aguas y yo bautice, eran unos 70 y pico personas, cuando yo bautice a esas personas, al último vienes tú, yo estoy en las aguas. Yo no te voy a bautizar, yo voy a estar al lado tuya.
Y tú puedes decir en una oración, Señor, yo estoy aquí y quiero renovar mi voto contigo. Y como señal de renovación de mi voto contigo, yo entro en estas aguas. Y le dije, hermana, no es un rebautismo. Acuérdate, es un renuevo de voto. La hermana lo hizo y salió feliz como no os podéis imaginar. Por eso, no existe rebautismo. Hay algunas iglesias, o mejor dicho, toda iglesia que te obligue a bautizarte de nuevo, porque dice, ¿estás bautizado? Y tú dices, sí. Y ellos te dicen, ¿dónde fuiste bautizado? Y tú dices, en la iglesia en mi país, o en esta iglesia. Entonces ellos te dicen, no, eso no vale. Tú te tienes que dejar bautizar en nuestra iglesia. ¿Sabes qué es eso? Una secta. Solo en una secta esperan de ti que te rebautices en esa iglesia. Tengo una pregunta y quiero que me contestéis una cosa. Imagínate que viene un matrimonio a mi iglesia, que viene de su país, casado, se casaron en su iglesia. Imagínate que ellos vienen a mi iglesia y yo les digo, ¿estáis casados? Y ellos dicen sí. Y yo les digo, ¿dónde os casasteis? Ellos dicen, en Bolivia, Ecuador, Colombia. Y yo les digo, no, ese casamiento no es válido. Os tenéis que dejar de casar de nuevo. ¿A qué estúpido? Por lo mismo es con el rebautismo. Hay personas que, entre comillas, se han dejado, entre comillas, bautizar en los mormones, o en otras sectas, en los testigos de Jehová o en otros sitios. Ellos me vienen y dicen, pastor, pero lo que usted ha contado no tiene que ver nada con eso, lo que aprendí en esa secta. Y me dicen, pastor, ¿me puedo rebautizar de nuevo? Y yo digo, no, para, tú nunca estuviste bautizada. Tu bautismo nunca fue un bautismo verdadero. También, y luego me dicen, ¿pero me puedo dejar bautizar? Digo, claro, porque ahora lo vas a hacer por fe. Es el bautismo verdadero bíblico. Cuando te dejas bautizar, entre comillas, en una secta, no es el bautismo bíblico correcto. No es el correcto bíblico que te va a bendecir. Por eso yo digo, claro, ven, yo te ayudo y te vas a dejar bautizar. También me han dicho, linda gente, preciosa gente, que está en la iglesia católica. Me dicen, pastor, yo estoy bautizado. Digo, bien, muy bien. Y me dicen, me tengo que dejar bautizar de nuevo. Y yo digo, vale, déjame preguntarte una cosa. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste bautizado? Y me dicen, pastor, ¿cómo me voy a acordar si yo era un bebé? Digo, vale, ¿sabes que la Biblia dice que nadie tiene el derecho a bautizarte si no es por tu propia decisión? Porque Jesucristo en Marcos 16 dice, el que cree primero y luego se deja bautizar. No primero bautizar y luego creer, eso no existe. Y me preguntan, pastor, entonces, ¿el bautismo en la iglesia católica no es válido? Vamos a decirlo así. Yo conozco el buen corazón, el honesto motivo que lo quieren hacer, pero bíblicamente, primero tienes que creer tú en Jesucristo y tú tienes que hacer la decisión. Por eso, el bautismo en la iglesia católica, me han dicho, pastor, ¿puedo ir al bautismo de mi prima, de mi primo? ¿Puedo ir para allá? Digo, claro, vete para allá. Y me dicen, pero pastor, si yo sé que ese bautismo no está en la Biblia, ¿cómo voy a ir para allá? Y yo le he dicho, tienes que ir para allá, porque tú vas por el amor a tu familia, para ganar los corazones. Tú no vayas a juzgar. Hay muchas cosas que se hacen en diferentes culturas que nosotros algunas veces no comprendemos, que no compartimos, pero aún eso estamos con ellos juntos. Yo conozco gente en mi entorno que fuma y yo no me alejo de ellos, que bebe y yo no me alejo de ellos, y no los juzgo. Y hay personas que con buen corazón
que han crecido en la iglesia católica, gente linda, y me viene y dice, pastor, me tengo que dejar bautizar de nuevo. Y yo le digo, hermano, mira, quiero ser honesto contigo, mira, te felicito por la iglesia donde estás. Sigue todavía, sigue, no salgas de la iglesia católica. Tú sigues en la iglesia donde se predica a Jesucristo y aman a Jesucristo de todo corazón. Tú sigue, pero con la mano al corazón, tú no fuiste bautizado. Lo que hicieron contigo es que te dieron un nombre de pequeño, porque hoy en día se cree que el bautismo es para dar el nombre. Me explico. ¿Por qué se dan nombres en el bautismo? La razón es porque en los primeros cientos de años de los cristianos, antes del año 400 y pico, antes de Constantín, antes de venir el cristianismo, sobre todo el imperio, muchos de ellos llevaban nombres de dioses ajenos. Y ellos no querían tener el nombre de dioses ajenos. No lo querían. Yo conozco gente que se llamaba Joseph Stalin. Serio, Joseph Stalin, imagínate. Y me vino esa persona y me dijo, pastor, yo me voy a dejar bautizar, pero yo no quiero llamarme Joseph Stalin. Digo, vale, ¿cómo te gustaría llamarte? Y la persona me dijo, mire, usted ha dicho que cuando yo me deje bautizar, yo muero y resucito a una nueva vida. Digo, sí. Y él me dijo, si tengo una vida nueva, quiero tener un nuevo nombre. Vale, dije, ¿cómo te gustaría llamarte? Y me dijo, Juan Pablo. Ah, ¿como el Papa? Dice, sí. Digo, pues ya está, llámate como el Papa. Y cogí a Joseph Stalin, lo bauticé y dije, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y cuando lo bauticé debajo agua, cuando resucitó, dije, y serás llamado Juan Pablo a partir de ahora. Y el hombre salió feliz. Su DNI todavía dice Joseph Stalin, pero su corazón se llama Juan Pablo. Por eso, en el bautismo, y otra cosa, ¿cómo se bautiza? Nosotros, aquí en Europa, bautizamos y metemos a la persona una vez debajo agua. Antiguamente, en Siria, que ser sirio es el sinónimo para cristiano, porque estaba lleno de iglesias sirias. Y en el mundo árabe, a nosotros cristianos nos llaman los nazarenos. Y en los nazarenos, en lo que hoy conocemos como Turquía, Asia Menor, ¿sabes cómo bautizaban? Cogían a una persona y decían, te bautizo en el nombre del Padre, lo metían debajo agua. En el nombre del Hijo, lo metían debajo agua. Y en el nombre del Espíritu Santo, lo metían debajo agua. No importa cómo eres bautizado. La forma no importa, lo importante es que sepas que tú resucitas como persona nueva. Por eso, ¿hay que rebautizarse en una iglesia? No. ¿Por qué? Porque tú ya estás bautizado por fe. ¿Existe rebautismo? No. Solo existe el renuevo de votos. ¿En qué nombre me tengo que dejar bautizar? Otra vez, no importa tanto la ceremonia, sino la vida que tú luego recibes. Y luego hay otra pregunta. Me dicen, pastor, ¿tengo que hacer un curso de 10 semanas teológico para prepararme al bautismo? Quiero decirte una cosa. Tú no te puedes preparar al bautismo, porque todo es por gracia y no es tu obra. Tú no te preparas al bautismo, es el bautismo que te prepara a ti. Quiero decirte que el bautismo no está al fin de tu vida, sino al principio de tu vida. El bautismo es el principio, la vida nueva con el Señor. Tú entierras a ese hombre, a esa mujer antigua, vieja, que siempre te llevaba y te sacaba de las casillas. Tú lo entierras. Por eso, hay que hacer un curso. Si quieres hacer un curso, hazlo. Pero no es bíblico, no es necesario.
Déjame darte un ejemplo. Porque yo he estado en la iglesia donde os confieso una cosa. Yo hice esos cursos. Yo mismo hice esos cursos. Serio. Yo mismo hice esos cursos. Yo lo pasé. Y yo lo hice con muchos. Hasta que un día, leyendo la carta de los Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 26, leí de Felipe y el etíope. Y leo que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo. Tuvo un encuentro con este etíope, rico hombre, leyendo el profeta Isaías capítulo 53. Y dice la Biblia que entonces que Felipe dice que le comenzó, y ahora comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y ahora oíd esta palabra. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo: mira, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y el eunuco dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pregunta: ¿qué curso hicieron ahí? ¿Duró eso a lo mejor 1 hora? A lo mejor media hora, a lo mejor 2 horas. Pero el eunuco, imagínate que Felipe hubiera dicho: tenemos que hacer un curso de 10 meses. Le cortan al eunuco la cabeza si llega de nuevo 10 meses tarde a la reina de Saba. Y hizo el bautismo instantáneo, algo que hemos perdido nosotros. Hay un poder en el bautismo. Lo que pasa es esto, querido oyente, créelo. Hacemos todo tan complicado. My goodness, hacemos todo tan complicado como cristianos, tan complicado. Si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que ayunar. ¿Dónde está eso? Si quieres el Espíritu Santo, tienes que orar toda la noche. ¿Dónde está eso? Si quieres ser bautizado, tienes que hacer un curso. ¿Dónde está eso? Lo que pasa es esto, que no saben explicarlo en pocas palabras y por eso necesitan un curso que luego está más confuso de lo que te imaginas. Y llegó el día, y yo ya había, oye atentamente, más de 500 personas habían bautizado ya en Alemania, y me vino a la mente, dije: algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Y entonces reconocí una cosa, que no es la persona que se prepara al bautismo, es el bautismo que prepara la persona a una nueva vida. Y entonces, a partir de ahí, di una corta, precisa, ungida enseñanza, que la gente lo comprenda. Y la gente que comprende esta enseñanza, que no es tan complicada, se deja bautizar y sabe experimentar esa vida nueva. Otra pregunta que me preguntaron: pastor, yo fumo todavía, ¿me puedo dejar bautizar? Claro, intenta fumar bajo agua, pero eso es otro tema. Algunos dicen: pastor, pero yo todavía bebo, pero yo todavía tengo un pecado. Vale, querido oyente, con la mano en el corazón, y especialmente a vosotros hipócritas que me estáis oyendo, especialmente a los hipócritas, vosotros sois perfectos. Vosotros sois perfectos. De narices sois perfectos. Por la gracia de Dios sois salvos. Pero aquí no hay nadie que de propia fuerza sea perfecto. Es una mentira. Solo por la gracia estás salvo. Mira cuántas veces pecas al día. Cuántas veces dices, piensas cosas estúpidas, haces. Se te van los ojos, se te va la lengua. Mira, obsérvate. Vamos a ser honestos. No, pastor, es que fuma. Sí, puede ser que él fume, pero tú eres un chismoso. No, pastor, pero él bebe. Tienes razón, pero tú te miras 34 películas de Netflix en un día. Que es lo mismo. Estás desgastando tu vida. Querido, mira, os voy a dar un consejo. No juzgues para que no seas juzgado, porque siempre que juzgues, tú te has condenado a un pecado, tú mismo. Y no el diablo, tú mismo. Otra pregunta que me dicen: pastor,
Si dos personas no están casadas, ¿se pueden bautizar? Vale. ¿Dónde está en la Biblia que no se pueden casar? Dímelo. Sí, pastor, pero si viven en pecado, momento. ¿Que viven en pecado? ¿Desde cuándo viven en pecado? Además, ¿quién decide que viven en pecado? Déjame explicarlos algo, corto, preciso. Algún día voy a meterme más en este tema, la necesidad, por qué nos tenemos que dejar casar. ¿Por qué casarse es muy importante? ¿Es importante casarse? Absoluto. Pero déjame explicaros una cosa. Atención. Yo conozco parejas que estaban 17 años. Estoy pensando ahora en una pareja. 17 años juntos. Tienen 3 hijos. Nunca conocieron a Jesucristo. Ahora, hace un medio año, se han convertido. Vienen con la familia y me dice uno, dile, pastor, que se casen, porque viven en pecado. Dijo, ¿que viven en pecado? ¿Que viven en pecado? Y dije, mira, vamos a aclarar una cosa, hermana, mira, ven aquí, mira. Ellos ya estaban juntos antes de conocer al Señor. Algún día, ellos, por la gracia de Dios, van a reconocer que es bueno que se casen y que pidan la bendición. Y me dijo la hermana, es que los 3 hijos han nacido en pecado. Digo, ¿que han nacido en pecado? ¿A donde no hay ley, no hay pecado? Si ellos no conocieron a Jesucristo. Por eso no le fue pecado. ¿Se puede convertir un día en un pecado si ellos son rebeldes y dicen, no queremos por narices, no nos queremos casar? Entonces la cosa se pone peligrosa. Ahí sí. ¿Sabe lo que pasó? No pasó 2 semanas que vino este matrimonio y me dijo, pastor, nosotros estamos 17 años juntos, tenemos 3 hijos, pero nunca le hemos pedido a Dios su bendición por nuestro matrimonio, nunca nos hemos casado delante del Señor. Y me dijeron, vivimos en pecado. Y dije, bueno, honestamente, uno lo puede interpretar como pecado, yo no. Yo voy a llamarle así, que ahora había reconocido la necesidad y la verdad de consagrar vuestra casa al Señor. Y os felicito. ¿Sabes qué hice? Le hice una boda solo para ellos. Algunos dirán, no, es que vivían en pecado. ¿Que vivían en pecado? ¿Really? ¿De verdad? Queridos, ¿sabes qué? A nosotros cristianos parece que se nos han ido los parámetros. A todos le llamamos pecado. A todos, es lo mismo que la mamá que está educando a su hijo, le dice, no toques esto es caca, esto es caca, esto es caca, todo es caca. Y todo es del diablo. Por el amor de Dios, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia? ¿No dijo Jesucristo, id y aprended? En el Nuevo Testamento, os voy a decir una cosa, querido. Cuando dice Jesucristo, id y aprended lo que dice la Escritura, yo quiero misericordia y no juicio, ¿os acordáis? ¿Sabe lo que dice el Antiguo Testamento? El versículo que cita Jesucristo dice, id y aprended, yo quiero gracia y no juicio. Por eso, tenemos que tener cuidado cómo juzgamos las personas. Porque le estamos quitando las ganas a las personas, las estamos juzgando innecesariamente. ¿Y qué dice la Biblia? Que ninguna palabra podrida salga de nuestra boca, sino solo lo que da gracia a aquellos que nos oyen. ¿Es importante casarse? ¡Claro! ¿Es importante pedirle al Señor su bendición? ¡Por supuesto! ¿Es importante dejarse bautizar? Sí, es muy importante. Es muy importante dejarte bautizar. ¿Para qué? Para que puedas tener el poder, la resurrección. Porque dejarse bautizar es experimentar la resurrección entre los muertos. Déjame dar otro versículo, con esto quiero terminar, aunque podía hacerlo mucho más, pero me he dado cuenta que algunas veces cuando se explica demasiado las cosas, uno luego lo entiende peor todavía. Colosenses 2:11, quiero que estén atentos, querido oyente.
En Él, en Jesucristo, fuiste circuncidados. ¿Has oído? Con una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo, atención, carnal, en la circuncisión de Jesucristo, sepultados en el bautismo. Y querido oyente, mira, lo que los judíos, para ellos es la circuncisión, atención, es para nosotros el bautismo. En el bautismo no solo resucitas, sino también eres circuncidado, como se llame. Impresionante, impresionante. Y ahora oye, sepultados con Él en el bautismo. En Él fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Wow! Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Impresionante. Versículo 14. Anulando el acta de decretos, cuando te dejas bautizar, toda tu condenación antigua ahí se queda en el agua. La que era contraria, la quitó del medio y la clavó a la cruz. Y en ese momento, queridos, recibes el poder para vivir esta vida. Atención, despojando a los principales, a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Por eso dice que nadie os juzgue por comida, bebida, por el día del Shabbat, día nueva. Queridos, hay que leer la Biblia. Queridos, es impresionante. Si no estás bautizado, yo te recomiendo dejarte bautizar para que experimentes el poder de la resurrección en tu vida. Y te prometo que el poder de la resurrección lo vas a experimentar. Si tú dices, pastor, yo me dejé bautizar y no tenía idea, me gustaría dejarme bautizar de nuevo. Quiero decirte, tranquilo, eso no existe, dejarse bautizar de nuevo. Lo que sí puedes hacer es consagrarte de nuevo al Señor. Incluso cuando hagamos los viajes a Israel, muchas veces mucha gente entra a consagrarse de nuevo en el río Jordán. Por eso te recomiendo hacer un viaje conmigo a Israel. Por eso te recomiendo de todo corazón. Queridos, yo te deseo de todo corazón que experimentes el poder de la resurrección en el bautismo. Nosotros vamos a dejar ahora y vamos a bautizar. Yo personalmente voy a bautizar. Voy a bautizar en estos días. Si tú dices, pastor, yo no estoy bautizado y me gustaría bautizarme, ¿de acuerdo? Entonces, te recomiendo que llames al 912-882200. Para todos los que no tienen una iglesia, todos los que no tienen una propia iglesia, ahí a todos, si queréis ser bautizados, llámame al 912-882200. Y para todos los que desean recibir este estudio bíblico sobre el bautismo, el de ayer y el de hoy, envíame un mensaje al 629-614-174. Repito, 629-614-174. Déjame contaros una historia graciosa y ya terminamos. Hay un hermano que se llama Catalín, que está en la cárcel. Me oyó hablar y su gran deseo fue dejarse bautizar. La primera vez, a los 9 años, si no me equivoco, que le dieron permiso y salió,
llamó a un hermano que se llama Nelo, también un rumano, y le dijo que se quería dejar bautizar, pero solo podía salir un miércoles. El hermano Nelo me llamó y me dijo: pastor, hay un preso que se quiere bautizar. Dije: vale, que se bautice en la cárcel. Digo: no, él quiere que usted le bautice. Dijo: vale. Dice: pero hay un problema. Él solo puede el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde. Dije: de acuerdo. Y el hermano rumano Nelo me dijo: pastor, si yo traigo un camión con un bidón abierto, ¿usted le puede bautizar? Yo le dije: si hay agua, ahora mismo. Y vino Catalín con Nelo, aparcó el camión delante de la iglesia Pasión por Cristo, hice un bautismo solo para uno. Porque me acordé de lo eunuco. Bautismo para masas, pero también para uno. Por eso, si no estás bautizado, déjate bautizar. Shalom.